Inversión social. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en el Parlamento en que no se tocará ni un céntimo de los gastos sociales de España. Esperemos que esto se cumpla y además que realmente pues siga subiendo el dinero dedicado, por ejemplo, a la revalorización de las pensiones, a la revalorización de los sueldos también, de los funcionarios públicos, por ejemplo, y en general que haya una política de prestaciones como la que ha habido hasta ahora, hasta el momento. Por ejemplo, podemos pensar también en las prestaciones de desempleo, en el salario social, el ingreso mínimo vital básico o mínimo, y todos estos ingresos deben también subir en proporción a la subida del coste de la vida, del índice de precios al consumo. En definitiva, se trata de hacer este tipo de política social a pesar del aumento del gasto en seguridad, que eso puede quedar como una especie de deuda, pero que no debe quitar dinero a lo que se gasta en ayudas sociales, en ayudas económicas a la población que realmente necesita esas ayudas económicas. Y que realmente también hay que decir que la subida de los salarios y la subida de las pensiones afecta a toda la población y por lo tanto eso tiene que seguir siendo así y tiene que haber una revalorización continua. España lidera los trasplantes europeos. Esto es una buena noticia para España y para la sanidad española, ya que hay una media diaria de 8 donantes de órganos y 17 trasplantes que se realizan también diariamente. Es una cifra altísima y realmente eso da una idea de la capacidad que tiene la sanidad española para realizar trasplantes y para salvar vidas. En ese sentido, hay que felicitarse por ello, pero eso tampoco supone que la sanidad española esté perfectamente, en el sentido de que hace falta reducir mucho las listas de espera de muchos pacientes que tienen que esperar un año, 8 meses o más de un año para que los atienda un especialista, la sanidad pública me refiero, y eso pues tendría que cambiar, lógicamente. Y luego hay otras deficiencias o problemas en la atención sanitaria en el sentido de que, aunque hay una masificación, porque hay muchísimas personas que requieren la atención de médicos en la sanidad pública, pues lo que hay que hacer es aumentar considerablemente el número de médicos, el número de instalaciones sanitarias, pero sobre todo, insisto, el número de profesionales de la medicina, especialmente de médicos y médicas, porque de otra manera pues seguiremos en la misma situación. Formar a los ciudadanos para situaciones de emergencia es lo que propone la Unión Europea, que quiere aprobar el Día de la Preparación para, de esta manera, concienciar a los ciudadanos europeos de que pueden ocurrir situaciones de emergencia, como puede ser terremotos, maremotos, puede haber también una nueva pandemia, puede haber una nueva guerra, que nadie desea, pero que podría ocurrir y que afecte no solo a Ucrania, sino, por ejemplo, a Polonia, Alemania, los países nórdicos, los países bálticos, etc. Y todo eso pues creará una situación de conflicto que hay que abordar y que hay que superar. Y en ese sentido también esto parece indicar que los líderes europeos consideran que una gran parte de la población o una parte considerable de la misma no quiere prepararse para este tipo de eventos porque considera que no se van a producir o que son muy improbables, pero en realidad tienen un cierto nivel de probabilidad el que sucedan, sobre todo si pensamos en una posible guerra, quizás para el año 2027 o 2029, según dicen los expertos, podría producirse con una invasión de varios países europeos. Ante esa situación, por ejemplo, hay que tener cosas previstas y eso es algo perfectamente lógico. Agua, baterías y alimentos para 72 horas. Es el kit de supervivencia que propone la Unión Europea, Bruselas, a la ciudadanía europea, a los ciudadanos europeos, porque en realidad la Unión Europea viene a decir que puede haber pues, una crisis climática, otra nueva pandemia, puede haber tormentas muy fuertes o temporales, puede haber también terremotos y otras catástrofes naturales, y en ese sentido es conveniente tener como un kit de supervivencia, en efecto. Por ejemplo, también se habla de una radio de onda larga que sirva para estar informado y saber cómo poder disponer de los servicios de emergencia o a dónde acudir, etc. Y todo eso forma parte de una cultura que tiene muy asumida, por ejemplo, los países nórdicos, como por ejemplo Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, etc. En ese sentido, me parece una buena recomendación y en cualquier caso tener algo de reserva de alimentos, también de linternas o velas, etcétera, pues forma parte de lo entendible como sistema
de previsión ante posibles situaciones catastróficas del tipo que sean. Es algo perfectamente entendible. El presidente Pedro Sánchez pide un ejército europeo y esto en principio es algo entendible que lo diga, pero realmente eso lleva pues un trabajo, una labor quizás de 2 o 3 años. En cualquier caso es verdad que hay planes de la Unión Europea para el año 2027, con lo que esta posibilidad está abierta y realmente me parece factible y realizable. Además, creo que sería algo positivo para la defensa en general de Europa frente a posibles ataques, diríamos, armados de otras potencias o de otra potencia. Y en ese sentido, todo lo que sea fortalecer la defensa o la seguridad europea siempre está bien. En un mundo donde existen todavía muchas guerras en curso, donde hay muchos conflictos militares y donde las cuestiones se dirimen ya, parece ser que fuera del derecho internacional, que era el que tenía valor hasta hace pues unos meses o unos años, y actualmente parece que ese derecho internacional se está desdibujando porque hay algunos países que no lo cumplen. Coordinación entre países. Según los expertos, en cuanto a la constitución o la conformación de un ejército europeo, parece ser que de momento no es viable, aunque en un plazo quizás de 1 año, 2 o algún año más, sí podría ser algo realizable, porque hace falta que se coordinen los ejércitos de los diferentes países y eso requiere tiempo. En cualquier caso, también hay un punto importante a tratar, y es que los españoles en general, según encuestas realizadas estos últimos días, creen que la guerra de Ucrania está muy lejos de nosotros, pero no es cierto en realidad, porque no hay que olvidarse de que pues hay grandes potencias mundiales que tienen armas atómicas y hoy en día, en la era de los misiles, esos misiles pueden ser de largo alcance también, y por lo tanto una guerra convencional se puede extender muy rápidamente a otros países. Por ejemplo, si hubiera un ataque al sur de Alemania o también a Polonia, estaría más cerca ya el frente de guerra. Por lo tanto, eso de que está lejos la guerra de España, pues no es una realidad, es un deseo, pero ese deseo no se confirma por los hechos, sobre todo si pensamos que vivimos en el siglo XXI, donde vivimos en un mundo globalizado y las guerras se pueden extender de forma rapidísima a otros países a través de la tecnología militar, insisto, a través de misiles, cabezas atómicas, etcétera.